Gracias. Sin mayores preámbulos, voy a contarles brevemente una panorámica de este reporte que trata sobre este tema tan importante que es la desigualdad en nuestra región. Como adelantaba Ernesto, nuestra región es una región de amplias brechas de desigualdad. Si ordenamos a los latinoamericanos de menor a mayor, desde los más pobres a los más ricos, vemos que el 50% más pobre participa, el 50% más pobre participa tan solo en el 10% de los ingresos que se generan anualmente y tan solo el 1% en la riqueza que se genera anualmente. Esto contrasta contra la participación del 10% más rico, que se lleva poco más de la mitad de los ingresos y 3/4 de la riqueza. La desigualdad en América Latina no es nueva. Acá vemos la evolución del índice de Gini, desigualdad de ingresos, en verde para América Latina, en oscuro para Paraguay. Pese a algunos vaivenes, la lección importante en esta figura es cuando nos comparamos contra otras regiones, que están acá en líneas grises. Y en estas últimas 3 décadas, América Latina ha sido siempre muy desigual en términos de ingresos. Esto nos lleva a pensar, y es el tema central de nuestro reporte, es que hay unas causas muy profundas que hacen que estas desigualdades no solamente se manifiesten en ingresos, sino en muchas otras dimensiones del bienestar de las personas, y además tengan este rasgo tan característico de que la desigualdad se hereda, se transmite de una generación de padres a hijos. Acá les muestro un ejemplo que refleja esta herencia de la desigualdad. Hemos tomado, para el caso de Paraguay, datos de los censos. Miramos a todas las personas que fueron padres en la década del 70. Y para ese grupo calculamos sus niveles educativos. Y allí vemos que hay desigualdad en niveles educativos. 17% tenía secundaria completa o más, el resto tenía un nivel educativo más bajo. Entre sus hijos, el nivel educativo en promedio mejoró, seguía habiendo desigualdad, 40% tenía un nivel educativo medio o alto, pero lo interesante allí es cuando vinculamos la información de padres con hijos y vemos esta herencia, esta transmisión intergeneracional de la desigualdad. Tal es así que, por ejemplo, el 84% de los hijos cuyos padres tenían educación media o alta terminan teniendo este mismo nivel educativo, y casi todos los que tienen educación baja en la generación de hijos vienen de hogares en donde los padres tenían educación baja. Entonces, la contracara de esta alta asociación, transmisión de la desigualdad entre padres e hijos es una baja movilidad social que tenemos en nuestra región. Y ahí ponemos foco en nuestro reporte, en caracterizar esa movilidad social. ¿Cómo lo hacemos? Construimos un montón de métricas de manera muy sistemática que hasta ahora no habían sido construidas con esa profundidad para la región, con foco en tratar de dar respuesta a 2 preguntas interesantes en este debate. La primera es saber si los hijos están mejor que sus padres. Entonces, en este dibujo ustedes pueden ver ahí una generación de padres. Imaginen el eje vertical es alguna métrica de bienestar. La generación de hijos en ese ejemplo que les muestro está exactamente al mismo nivel que sus padres. Sería un caso de cero movilidad que llamamos movilidad absoluta. En este otro ejemplo, por el contrario, todos los hijos están un peldaño más arriba que sus padres. Sería un caso de 100% de movilidad absoluta. Entonces, esto es una parte importante del foco de nuestro reporte. Lo miramos por etnia, por género, por grupos socioeconómicos, por regiones. Pero noten en ese ejemplo que les muestro ahí que a pesar de haber un progreso de los hijos respecto a los padres, quienes son las familias desaventajadas son siempre las mismas, ¿sí? Y los que son los aventajados son siempre los mismos. Entonces, ese es otro aspecto relevante de la movilidad que miramos, que pueden ver en este otro ejemplo, donde hay un progreso de los hijos respecto a los padres, pero hay reordenamientos, ¿sí?, entre una generación y la otra. Y este es otro aspecto de la movilidad que se denomina de movilidad relativa, y básicamente uno mira cuál es el grado de asociación del bienestar de padres con hijos. A mayor asociación en el bienestar, mayor persistencia, menor movilidad relativa. Y de nuevo, pensar en la importancia de la movilidad tiene este aspecto tan importante sobre la desigualdad, pero en el reporte también argumentamos que los países que tienen mayor movilidad intergeneracional también son países en donde hay mayor crecimiento, potencialmente por estos mayores incentivos a una mejor asignación del talento, y también son países en donde la confianza con los otros ciudadanos, las confianzas en las instituciones también son más fuertes, ¿sí? Entonces, esos son varios motivos que justifican el estudio de este fenómeno. Entonces, dedicamos 2 capítulos a hacer este diagnóstico de cómo es la asociación del bienestar de las generaciones de padres e hijos en América Latina. Una parte importante de este diagnóstico se basa en medidas de movilidad educativa. Tenemos muchas fuentes de datos en donde encontramos estos datos de padres e hijos y podemos hacer estos ejercicios
para ver qué tan asociados están en esa dimensión del bienestar las dos generaciones. Un punto importante a mencionarles antes de describirles los hallazgos en movilidad educativa es comentar cómo ha sido la expansión educativa en la región, que ha tenido sus particularidades y que nos permite entender mucho sobre estas posibilidades de progreso social. Acá pueden ver un gráfico en donde para cada barra tenemos a todas las cohortes nacidas desde 1900 hasta 1989, agrupadas cada 10 años, y los distintos colores son los distintos niveles educativos. Lo que se ve fuertemente es una caída muy importante en la barra verde clara, que es el porcentaje de personas que no completaban la primaria. ¿Sí? Nuestro mayor progreso en América Latina en términos educativos es la casi universalización de la educación primaria. Hubo expansión en nivel secundario y universitario, pero mucho más moderado, tal es así que casi 40% de los latinoamericanos como máximo completó la primaria. Un tercio como máximo completó la universidad y un 15% completó la universidad. En Paraguay, cualitativamente el progreso ha sido similar, aunque la cobertura ha sido más baja en todos los niveles educativos, especialmente en secundario y universitario. Bien, entonces, acá pueden ver la respuesta a esta primera pregunta que nos hacíamos. ¿Están los hijos mejor que sus padres en términos de nivel educativo? América Latina y el Caribe presenta valores relativamente altos. Estos son datos para los nacidos en la década del 80. 6 de cada 10 latinoamericanos que nacieron en la década del 80 mejora su nivel educativo respecto a sus padres. Pero recuerden que alcanzando niveles educativos relativamente bajos. ¿Sí? Y eso nos pone a niveles comparables de países de altos ingresos. Donde no tenemos tan buenas noticias es cuando miramos estos niveles de asociación en los años de educación de padres e hijos. Y ahí América Latina es la región de menor movilidad en términos relativos. Otras buenas y malas noticias las vemos a través de estos otros 3 indicadores que les muestro acá, en donde para distintas cohortes nacidos desde 1930 en adelante, tenemos 3 porcentajes que nos muestran el primero, el porcentaje de hijos que terminan la primaria cuando sus padres no la terminaban, la segunda, porcentaje de hijos que terminaban la secundaria cuando sus padres no la terminaban, y la tercera, la oscura, la probabilidad de ser primera generación de graduados universitarios. ¿Sí? Estas 3 rectas aumentan en el tiempo, buenas noticias, estos indicadores de movilidad mejoran. Las no tan buenas noticias son los valores que tienen estas curvas. Si de nuevo nos miramos a alguien nacido en el 80, vemos que las primeras 2 tienen valores de 63 y 35. Idealmente querríamos que esos valores sean cercanos a 100. Y las probabilidades de ser una primera generación de grado universitario es muy bajo. ¿Sí? Y esto contrasta bastante con lo que observamos entre las personas cuyos padres son graduados universitarios. Esa es la línea recta del gráfico de la derecha de arriba, en donde esas probabilidades han ido creciendo y han ido creciendo a un ritmo más acelerado que para los grupos más desaventajados. En el reporte también hacemos un énfasis fuerte en la parte geográfica. Dentro de los países existe una gran heterogeneidad de realidades, de oportunidades de movilidad educativa. En Paraguay en particular hay una brecha importante entre lo rural y urbano. Hay mucha heterogeneidad a nivel municipal, pero con la particularidad de que los municipios que hoy presentan mejores oportunidades de movilidad educativa han sido siempre los mismos a lo largo del tiempo. Hay una gran persistencia temporal en la parte regional. Y otra parte importante de nuestro diagnóstico tiene que ver con grupos que son sistemáticamente desaventajados en los países de nuestra región en términos de movilidad educativa, especialmente afrodescendientes e indígenas, y también mientras que a principios del siglo pasado las mujeres estaban mucho más desaventajadas respecto a los hombres, especialmente en estos indicadores de movilidad universitaria, estas brechas se han cerrado y revertido. Y son las mujeres las que hoy en nuestra región presentan mejores indicadores de movilidad educativa, que contrasta mucho con el progreso luego que estas mujeres encuentran en sus oportunidades laborales. Es decir, que esto nos habla de que la movilidad educativa es una condición necesaria para la movilidad social, pero no suficiente porque hay otras dimensiones importantes que la determinan. Como les decía, entonces no nos quedamos solamente con el análisis de la movilidad en educación, miramos otras dimensiones, por ejemplo,
América Latina es una región que también se caracteriza por que padres e hijos tienen muy asociados sus características ocupacionales. El 30% de los hijos comparten la misma categoría ocupacional respecto a la ocupación que tenía su padre, ¿sí? También las personas, los hijos de padres que tienen ocupaciones de baja complejidad, que son mal remuneradas en general, tienen grandes dificultades para acceder a ocupaciones de mayor complejidad. Y esto contrasta con, de nuevo, con las personas que son hijos de padres que tienen ocupaciones de alta complejidad. Toda esta gran persistencia en educación, en ocupaciones entre padres e hijos, convergen en este otro resultado que pueden ver a la derecha, que nos convierte a América Latina en la región en donde la asociación de ingresos entre padres e hijos es la más alta del mundo. Entonces, la segunda parte de nuestro reporte, que dedicamos 3 capítulos, es entender cuáles son las causas detrás de esta alta persistencia de la desigualdad entre generaciones. Y hay múltiples razones. Para disciplinar ese análisis proponemos 3 grandes canales que tienen diferente énfasis a lo largo de la vida de las personas, que tienen que ver con la acumulación de capital humano, las oportunidades laborales y las posibilidades de acumular riqueza. En esos 3 grandes ámbitos se generan grandes brechas socioeconómicas a lo largo de la vida y son mecanismos que reproducen la desigualdad entre una generación y la otra. Voy a hacer entonces un breve repaso de los principales hallazgos en estos 3 grandes ámbitos. En términos de las brechas socioeconómicas en la formación de capital humano, que lo entendemos ampliamente como la formación no solamente de habilidades cognitivas, sino socioemocionales, físicas, es decir, la salud, destacamos 3 grandes mecanismos que hacen que la desigualdad se reproduzca. La primera tiene que ver con las restricciones que enfrentan las familias más desaventajadas para invertir en el capital humano de sus hijos. Y allí las restricciones son de 3 tipos. No son solamente financieras, que son muy importantes, pero también están las restricciones informativas y cognitivo-comportamentales y de aseguramiento. Y destacamos también que estas restricciones operan en periodos muy críticos de la vida de los hijos y sobre todo durante la primera infancia, pero también durante la adolescencia. Otra de las razones por las cuales se abren brechas, digamos, se generan obstáculos para el progreso social, tiene que ver con las elecciones restringidas que realizan las familias de educación y residencia, ¿sí? En América Latina se observan grandes brechas en la calidad de la educación a la que acceden chicos de distintos contextos socioeconómicos, en buena medida explicada por la alta segregación socioeconómica escolar que es dominante en nuestros países. También personas de contextos más desaventajados enfrentan grandes barreras para el acceso a la educación técnica y superior, y allí son importantes las barreras de financiamiento, pero también de nuevo las de información y a veces las de ofertas territoriales. Y también destacamos la importancia del entorno social y físico en el cual se desarrolla la vida de un niño y contribuye a formar su capital humano. Ese entorno físico y social es determinante también, en buena medida, para las oportunidades de formación de capital humano. Y esos 2 mecanismos se agravan cuando consideramos cómo se da el proceso de formación de familias en nuestros países, que existe una amplia homogamia, o sea, las parejas suelen ser de padres, los 2 muy educados o los 2 muy poco educados, los 2 tienen altos ingresos, los 2 tienen bajos ingresos, y además tenemos este gran problema que es el del embarazo adolescente, que es un mecanismo muy importante de reproducción intergeneracional de la desigualdad. Este diagnóstico abre una batería de áreas de intervención que proponemos, las organizamos en 3 tipos. Una tiene que ver con áreas de intervención para aliviar esas restricciones que tienen las familias para invertir en sus hijos, tanto en la primera infancia, pero también en la adolescencia. Todo lo que tiene que ver con mejoras en la oferta educativa. Por ejemplo, aquí en Paraguay vimos que los temas de cobertura son todavía un problema muy importante, pero obviamente sin descuidar temas de calidad y pertinencia. Y todo lo que tiene que ver, todas las intervenciones que tienen que ver con la atención al hábitat y a la accesibilidad a equipamientos clave para este desarrollo de los niños, especialmente en los barrios más vulnerables y más rezagados de las ciudades. El segundo gran canal de reproducción de las desigualdades es el de las oportunidades laborales. De nuevo, personas que vienen de diferentes contextos socioeconómicos familiares
tienen peores resultados en el mundo laboral, más allá de que tengan igual nivel educativo. Y allí destacamos 4 grandes razones que hacen que el mercado laboral obstaculice ese progreso social. Uno tiene que ver con el uso de las redes de contacto, información y recomendaciones que brindan las familias para ofrecer oportunidades laborales, para resolver estas fricciones informativas que son tan importantes en los mercados laborales de nuestra región. Con nuestra encuesta CAF, por ejemplo, mostramos que en Asunción 1 de cada 3 personas que está empleada dice que consiguió ese empleo a través de la ayuda de algún familiar. El segundo mecanismo tiene que ver con la mayor vulnerabilidad de las personas de contextos socioeconómicos desfavorables a shocks macroeconómicos. Esos shocks no solamente los afectan de manera transitoria, sino que tenemos evidencia que muestra de que esas cicatrices perduran a lo largo de la trayectoria laboral de estas personas. Están más expuestas también a los shocks tecnológicos por estar en ocupaciones en donde la susceptibilidad ante este cambio tecnológico es mayor. El tercer punto tiene que ver con la persistencia geográfica de la residencia de padres e hijos. Como esto es muy grande en nuestra región, esa persistencia es muy amplia, hace que padres e hijos estén expuestos a las mismas condiciones laborales, ¿sí? Y eso no sería un problema en sí mismo si no fuera por las grandes brechas que hay de productividad entre ciudades de nuestra región o incluso dentro de las mismas ciudades, en donde, por ejemplo, el empleo formal, las buenas oportunidades laborales suelen estar concentradas en unas pocas localizaciones dentro de las ciudades. Y el tercer punto del mercado laboral tiene que ver con la penalización a un atributo que se transmite de padres a hijos, que es el atributo étnico-racial. Documentamos en el reporte, por ejemplo, acá pueden ver, que las personas de color de piel más oscura sufren mayor tasa de desempleo, ¿sí? Y esto es consistente en un montón de indicadores laborales que encontramos. Es decir, que el mercado laboral penaliza fuertemente a estos grupos. Y allí las áreas de intervención son que se abren para hacer que los mercados laborales se transformen en ámbitos de mayores oportunidades, son diversos, y tienen que ver con formación laboral continua, para cerrar estas brechas de habilidades que se forman en las primeras décadas de vida, el fortalecimiento de los servicios de empleo e intermediación, para hacer fluir esta información sobre vacantes y buenas oportunidades de empleo a toda la población, todas las políticas relacionadas a la disminución de la desigualdad espacial de oportunidades, tanto entre regiones, pero fundamentalmente ponemos un énfasis fuerte dentro de las ciudades, por ejemplo, con políticas de transporte público que servirían para acercar oportunidades a personas que viven, por ejemplo, en barrios periféricos. Por supuesto, todas las políticas antidiscriminación según raza y etnia. Y por último, el fortalecimiento de todos nuestros sistemas de protección social y regulaciones laborales para proteger a la población más vulnerable frente a estos shocks que ocurren en el mercado laboral. Por último, tenemos este canal de la acumulación de riqueza. De nuevo, allí observamos que en América Latina la familia de origen condiciona fuertemente las posibilidades de acumular riqueza de las personas. Planteamos 4 grandes mecanismos. El primero de ellos, y el más obvio, es el de las herencias. Las familias más aventajadas acumulan más y mejores activos, y mostramos con datos que hemos recabado específicamente para este reporte que este mecanismo explicaría aproximadamente la mitad en la persistencia intergeneracional de la riqueza para algunos tipos de activos. En segundo lugar, tenemos todos los problemas de acceso al crédito. El acceso al crédito en nuestra región es muy bajo, especialmente para personas de grupos más desaventajados. Esto es muy importante, por ejemplo, para las inversiones en algunos tipos de activos, como el acceso a la vivienda, que para las personas de los deciles de ingresos más bajos es cada vez más difícil acceder. Tercera razón importante de la transmisión intergeneracional de las desigualdades en el ámbito de la acumulación de la riqueza tiene que ver con el conocimiento financiero, que no solamente es muy bajo en la región, esto para todos los grupos socioeconómicos, es extremadamente bajo. Para Paraguay también es uno de los lugares donde tenemos menores niveles de conocimiento financiero, y hay evidencia que nos muestra que este tipo de conocimiento también se transmite de padres a hijos. Y por último, nuevamente aparece la mayor vulnerabilidad de las familias más desaventajadas a shocks de todo tipo, y obviamente la falta de aseguramiento frente a esos shocks.
que van desde los macroeconómicos, pero aquí también tenemos que sumar, por ejemplo, los climáticos. O sea, nos estamos enfrentando a una crisis climática que afecta directamente, puede destruir capital que tienen las familias y no existen mecanismos para compensarlos. Los ámbitos de acción en esta dimensión para mejorar las oportunidades son 4. Planteamos el diseño de la tributación a la herencia y las transferencias en vida de manera progresiva y con un buen diseño, políticas de inclusión financiera, políticas para la adquisición, titularización y calidad de la vivienda, y por último, nuevamente, el refuerzo de las instituciones de protección social. Antes de terminar, un último punto que les quería contar es que investigamos con nuestra encuesta CAF, le preguntamos a 10.000 personas que entrevistamos todos los años cuál era su percepción sobre la movilidad social en América Latina, para ver si se ajustaba o no a la realidad. Y esto lo que creemos que es muy importante, porque si queremos plantear una agenda de políticas que promueva una mayor movilidad, la población debería estar alineada a que este problema es muy grande. Y básicamente lo que encontramos en nuestros datos, ahí lo verán, todos los puntos que están arriba son países que son optimistas. La gente cree que la movilidad social es más alta que la que realmente es. Y esto a priori puede ser un problema. En nuestra misma encuesta hicimos un experimento y a la gente tratamos de alinearle su percepción con la realidad. Y la buena noticia es que cuando eso ocurría, estas personas estaban más dispuestas a aceptar, apoyar esquemas tributarios más progresivos que financien esta redistribución, que esa redistribución se haga en base al talento y al esfuerzo, y que además esa redistribución se haga más bien temprano que tarde, es decir, más orientada hacia políticas, por ejemplo, educativas que a la asistencia social. Entonces, para cerrar, les dejo unos comentarios finales que espero hayan despertado su interés por leer nuestro reporte. La desigualdad en América Latina tiene raíces muy profundas, se transmiten de una generación a otra, hay múltiples canales que las reproducen y no existe obviamente una bala de plata para resolver este problema, son muchas las intervenciones que necesitamos. Acá pueden ver una nube de puntos que recoge todas las secciones de texto de nuestro reporte en donde hablamos de políticas públicas que se necesitan y todas ellas convergen a esta característica fundamental, que es la de aumentar las oportunidades, y para eso este reporte esperemos que sirva a los países para avanzar en esa dirección. Muchas gracias.